chicos, ¿qué tal? Les saluda su profesor del curso de Geografía, profesor César Padilla. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con otro tema, ¿ok, jóvenes? Vamos a hablar de lo que vendría a ser la geodinámica. Pero profesor, ¿qué es eso exactamente? ¿O qué estudia la geodinámica? Jóvenes, nosotros sabemos que la superficie de nuestro planeta no es una superficie exactamente lisa, ¿no es cierto? La superficie de nuestro planeta presenta enormes elevaciones, grandes hundimientos. Por lo tanto, la superficie de la corteza ha sido deformada por diferentes procesos o fuerzas. Ya, esos procesos o fuerzas son estudiadas por la geodinámica. ¿Ya? La geodinámica es aquella ciencia geológica, como dice aquí, que va a estudiar los diferentes procesos o fuerzas que han generado la formación de los relieves. Profesor, ¿pero qué son esos relieves? Esas distintas deformaciones que ha sufrido la corteza terrestre. Una cordillera, una cuenca oceánica, una meseta, una depresión. Las distintas deformaciones que presenta nuestra corteza ya son relieves o geoformas. Y lo que vamos a aprender en esta oportunidad es los diferentes procesos o fuerzas que han dado origen a esos relieves. Esos relieves ya de la superficie de nuestro planeta tienen o se han formado, mejor dicho, por procesos tanto internos, ya desde el interior de nuestro planeta, o por procesos externos, es decir, por el paso de la lluvia, o mejor dicho, la caída del agua de la lluvia, el paso de los ríos, los glaciares, el viento, los rayos del sol. Todo eso provoca también, pues, no, cambios en la corteza terrestre. Entonces, hay fuerzas internas y hay fuerzas externas que contribuyen a la formación de relieves. La geodinámica se encarga de estudiar todas esas fuerzas. Por eso podemos decir fuerzas endógenas, ¿ok?, que van a crear relieves, ¿no es cierto? Y también podemos hablar de fuerzas exógenas, ¿no es cierto? Entonces, la geodinámica se encarga de estudiar estas fuerzas, tanto endógenas como exógenas, ¿ya? Vamos a conocer entonces esas fuerzas. Vamos a empezar, ¿ok, jóvenes? Por aquí, a hablar de las fuerzas endógenas, ¿ya? Bueno, las fuerzas endógenas, chicos, vendrían a ser todos esos procesos que se dan en el interior de nuestro planeta y que han modelado la superficie, como ya te mencioné, ¿ya? Estas fuerzas endógenas, jóvenes, tenlo presente, se inician desde la astenosfera, ¿ya? Se inicia desde la astenosfera. Pero, ¿qué es la astenosfera? No olvides el tema de geósfera. Recuerda que el interior de nuestro planeta está conformado de capas y subcapas, ¿no es cierto? La astenosfera vendría a ser aquella región del manto, exactamente el manto superior. ¿Ok? Entonces, desde esta astenosfera, que es un manto superior líquido, se inician estas fuerzas endógenas, ¿no? Desde ahí actúan estas fuerzas. ¿Ok? Entonces, la geodinámica interna va a estudiar estas fuerzas. ¿Ok? Ahora, estas fuerzas endógenas, que son constructoras de relieves, se van a dividir en dos procesos. Tenemos el diastrofismo, ¿ok?, y el otro proceso, el vulcanismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Vamos a desarrollar una parte del mapa en este video, ¿ya? Y luego vamos a continuar con el resto del mapa en un siguiente video, ¿ya? Porque el tema es bastante amplio. Veamos lo que es diastrofismo primero, ¿ya? ¿Qué vendría a ser el diastrofismo? El diastrofismo, jóvenes, lo entendemos como el movimiento vertical u horizontal que va a tener la corteza terrestre, ¿ya? Recuerda, ¿no?, que la corteza es la capa superior de la geósfera. Esta corteza está conformada de varios bloques rocosos que conocemos como placas tectónicas, ¿no es cierto?
Muy bien. Ahora, estas placas tectónicas que conforman la corteza o la litosfera se mueven tanto de manera vertical como de manera horizontal. Ese movimiento vertical u horizontal que tiene la litosfera, ¿ok?, se le llama diastrofismo, ¿ya? Y a través de este movimiento diastrófico se van a formar distintos relieves, chicos. Se van a formar continentes, se van a formar cordilleras, se van a formar montañas, mesetas, depresiones, valles, etc. ¿De qué manera, profesor? Bueno, a ver, te explico. El diastrofismo está conformado por dos movimientos. El epirogénico, ¿ya?, y el orogénico. ¿Ya? En el diastrofismo tenemos dos movimientos, la epirogénesis y la orogénesis. ¿Ya? La epirogénesis vendría a ser exactamente del movimiento diastrófico el movimiento vertical, ¿ok?, de la litosfera. ¿Ya? Mientras que la orogénesis vendría a ser el movimiento, obviamente que horizontal de la litosfera. ¿Ya? Las placas tectónicas se mueven tanto de manera horizontal como de manera vertical, ¿no es cierto? A ese en conjunto, ¿no?, del movimiento vertical y horizontal se le llama diastrofismo. Exactamente el movimiento vertical, epirogénesis, y el movimiento horizontal, orogénesis. Ahora, ¿por qué el movimiento vertical se llama epirogénesis? Como tú debes de saber, génesis, ¿qué significa? Origen, inicio, ¿no es cierto? Muy bien. Epiro significa continente. ¿Qué quiere decir esto? Que este movimiento vertical me origina, me forma masa continental, crea continentes. Si no hubiese este movimiento vertical o epirogénico, toda la superficie del planeta estaría cubierto de masa oceánica. Pero gracias a este movimiento existen los continentes y, bueno, relieves conocidos como tablazos. ¿Ya? Forma los continentes y tablazos. ¿Ya? Los tablazos son unas terrazas que estaban cubiertas por el mar, pero que se han levantado lentamente, ¿no es cierto?, y hoy son parte de la superficie continental. Así que también es masa continental. ¿Ya? Forma continentes y tablazos. Listo. Ahora, la orogénesis es el movimiento horizontal. Oro, ¿qué significa, profesor? Orografía, ciencia que estudia montañas. Oro significa montaña, cordillera. Así que este movimiento horizontal, ¿qué es lo que me va a formar o crear? Me va a formar montañas, cordilleras. ¿Ok? Recuerda que las cordilleras, pues, no son conjunto de montañas. Listo. ¿Ok? Ahora, el movimiento epirogénico, ¿no?, va a provocar que en algunos sectores de nuestra corteza, pues, ¿no?, la placa se levante y en otros lugares se hunda, ¿no? Ese movimiento vertical, ¿ya?, ascendente o descendente, se le llama epirogénesis. Ese movimiento vertical ascendente, ¿no?, es exactamente el que ha permitido la formación de masa continental, ¿ya? Causa de esta epirogénesis es el equilibrio isostático, ¿ya? Lo que sucede es que, pues, ¿no?, la corteza terrestre está constantemente, ¿no?, expuesta a los agentes geográficos, ¿no? La corteza, imagínate una placa, ¿no?, un enorme bloque de roca que flota sobre el manto, es desgastada por el viento, es desgastada por las olas del mar. Entonces esa masa que está siendo desgastada va perdiendo peso, ¿no? Entonces un cuerpo, cuando quiere peso, ¿no?, se va a levantar, ¿no? Es como cuando un bote, ¿no?, a un bote en el agua del mar le quitas peso, ¿no?, ese lado del bote se levanta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con aquellos sectores que sí tienen peso? Bueno, no, se hunde, ¿no? En el bote, imagínate, ¿no?, tienes un bote, un lado del bote pones peso, se va a hundir, ¿no? En aquel lugar que tiene menos peso se va a levantar. Es lo que sucede con las placas tectónicas. Aquellos lugares que han sido desgastados, la corteza, se van a levantar, ¿no?, creando masa continental. ¿Ya, jóvenes? Ahora, entonces, causa de esta epirogénesis, la isostasia.
La epirogénesis, como me explica, ¿no? Cómo se ha creado la masa continental debido a ese levantamiento de las placas tectónicas de forma vertical, ¿ya? Hay teorías que surgieron a inicios del siglo XX, jóvenes, que han tratado de explicar cómo han ido evolucionando los continentes, ¿ya? Gracias a la epirogénesis se ha creado masa continental, pero hay teorías a inicios del siglo XX que van a tratar de explicar cómo evolucionaron los continentes. Y tenemos aquí, por ejemplo, la teoría de la deriva continental. Muy bien. Esta teoría fue propuesta a inicios del siglo XX. ¿Ya? A inicios del siglo XX, propuesta por un alemán, ¿no? El señor autor de esta teoría es Alfred Wegener, ¿ya? El meteorólogo Alfred Wegener. ¿Qué es lo que decía Wegener? Jóvenes, Wegener proponía a inicio del siglo XX de que los actuales continentes que existen ya estuvieron unidos hace 300 millones de años atrás. Es decir, los actuales continentes que tenemos hoy en día, ¿okay? Toda la masa continental estuvo unida, formando un solo macrocontinente. A lo que él llamó, a ese primer y único continente que existió hace 300 millones de años, lo llamó con el nombre de Pangea, ¿no es cierto? Pan, todo, Gea, tierra. ¿No es cierto, chicos? Ahí está, la Pangea. Toda la tierra, no, solo continente, ¿ok? Y si existía un continente, existía un solo océano, llamó Pantalasa. La Pangea se va a fraccionar, dice, se va a dividir en dos continentes. ¿Cuáles son? Bueno, está la Eurasia, que es un bloque continental que se fue hacia el norte, y el otro es Gondwana, bloque continental que se fue hacia el sur. ¿Ok? Entonces, esta Pangea hace 200 millones de años se fraccionó en dos continentes, la Eurasia y Gondwana. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente video para poder completar el resto del mapa.